están en cada uno de sus hogares. Me alegro de poder estar aquí para acompañarles. Me alegro de estar aquí para aprovechar esta mañana de oración que ustedes realizan constantemente. Qué bueno que ustedes no dejan de orar, de buscar a Dios y más en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Muy bien, vamos a aprovechar este tiempo y esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de una historia, parte de la historia de nuestra iglesia en algún lugar del mundo lejano de nosotros, la historia de la iglesia en Etiopía, por lo menos algunos aspectos de esta historia. Voy a compartir, pastor, allí, si tengo permiso para compartir. Bien pueda, pastor. Sí, señor. Antes de avanzar, muy bien. Voy a compartir pantalla para que juntos avancemos y puedan ir allí guiándose en lo que vamos a estudiar. Me dicen si están viendo allí bien la pantalla. ¿Está bien? Sí, señor. Muy bien. Les decía entonces que quiero compartir con ustedes como parte de un trabajo académico acerca de la historia de la iglesia en Etiopía. El origen del adventismo en Etiopía es parte de la historia muy importante para nosotros los adventistas. La historia de la iglesia en diferentes partes del mundo trae para nosotros grandes lecciones y esta no es la excepción. Etiopía es un país que se encuentra en el oriente de África, en lo que se llama el Cuerno Africano. Es un país que en la actualidad está formado por 10 provincias o estados y dos ciudades importantes con un estatus especial ante el gobierno nacional. Este país, que muchas veces hemos oído hablar de él y que a veces mm, recibimos noticias que nos preocupan desde tiempos pasados, desde décadas pasadas. Cuando yo escuchaba hablar de Etiopía, por lo general eran noticias de limitaciones, noticias no agradables, noticias de hambrunas, de mucha escasez. Sin embargo, ese país es un país rico en historia, particularmente rico en historia que tiene relación con nosotros los adventistas. Es un país que debiéramos nosotros estudiar y recordar esas historias. A propósito, la señora White, hablando de recordar la historia de lo que el Señor hace con nosotros, en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, en la página 365, ella dice, es necesario recordar con frecuencia a los hermanos jóvenes y ancianos la historia pasada de la causa de Dios. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. Este pasaje dice que nosotros debemos recordar las historias, la historia de lo que Dios ha hecho por nosotros y la historia de lo que Dios ha hecho con su iglesia. Y eso es bíblico, mis hermanos. Cuando Israel salió de Egipto, ustedes recordarán allá en el libro de Éxodo, capítulo 13, por el versículo 8, que el Señor les dijo que cuando celebraran la Pascua, cuando comieran los panes sin levadura, debían contarle la historia a sus hijos. Cuando estuvieran celebrando esa fiesta, una vez hubieran entrado en la tierra prometida, Él les dijo, contaréis en ese día a vuestros hijos. Éxodo 13:8. Cuando el Señor los llevó en seco a través del Jordán y finalmente entraron a la tierra prometida, también en el libro de Josué, capítulo 4:21, otra vez el Señor les dijo que cuando los hijos le preguntaran acerca de las 12 piedras que ellos habían sacado del Jordán, debían aprovechar para contarle la historia a sus hijos. Y en muchas oportunidades el Señor les dijo, cuenten la historia.
Y esta historia de hoy es importante para nosotros, a tal punto que el libro Conflicto de los Siglos menciona que la historia de las iglesias de Etiopía o Abisinia, como se llamaba ese país tiempo atrás, dice que esa historia es especialmente significativa en el caso de nosotros los adventistas. Así que la historia, contar la historia es algo supremamente importante. Y la historia de la iglesia allí en Etiopía es algo que trae para nosotros lecciones. Cuando hablamos de la historia de la iglesia en Etiopía y el origen del cristianismo en ese país, mi mente se va a Hechos 8, a la conversión del eunuco etíope. La Biblia dice que este hombre descendía de Jerusalén a Gaza, iba de regreso a Etiopía, a su tierra. Iba leyendo el profeta Isaías, pero no entendía. Y Felipe, enviado por Dios, le explicó. Y cuando él entendió la historia del Mesías, aceptó a Cristo, le entregó su vida y siguió para su tierra muy feliz. A partir de ese texto, encontramos el origen del cristianismo en Etiopía bíblicamente, pero los historiadores, los registros de la historia en adelante, datan el comienzo del cristianismo años después. Es decir, aparte de la Biblia, los registros del comienzo del cristianismo en ese país se encuentran años después, por allá por el año 180. Se registra que misioneros llegados desde Egipto, dirigidos por Panteno, fueron los primeros en llevar en establecer el cristianismo en esas tierras. La historia eclesiástica habla de 4 momentos en los que los cristianos fueron llegando y se fue estableciendo el cristianismo en ese país. Un segundo momento, otra oleada de cristianos llegó con el trabajo misionero dirigido por Frumencio y Edesio. Esta vez con el apoyo de Atanasio de Alejandría, que llevó a la conversión al cristianismo al rey Esana de Etiopía en tiempos del reino de Aksum por el año 330. Y hay evidencia de esto. Hay descubrimientos más recientes, estamos hablando del año 2019, por diciembre 10, cuando se hizo un descubrimiento, o más bien cuando se dio noticia de un descubrimiento. El Smithsonian Magazine informó sobre el descubrimiento de un lugar de culto cristiano de 1700 años de antigüedad, es decir, del siglo IV. Y el descubrimiento de ese templo cristiano por el siglo IV coincide con lo que acabé de mencionarles, con esa oleada de cristianos, de misioneros cristianos que llegaron en el siglo IV por allí, por el año 330. Es decir, que la evidencia arqueológica confirma la historia. Pero otra oleada de cristianos llegó más adelante por el año 4, el siglo V, por allá por la época del emperador Alameda, año 455 a 495. Esta vez fue el movimiento de los 9 santos Romahuayan misioneros melesianos, procedentes de Egipto, que se refugiaron en Abisinia en tiempos de este emperador. Otra oleada de cristianos llegó a Etiopía por el siglo XVII. Esta vez fueron los misioneros monofisitas, que también se les llamó santos sadecum o santos justos, dirigidos por el jesuita Alfonso Méndez. Esto para recordarles o ubicarlos acerca de cómo el cristianismo fue llegando a esa región de Etiopía. El tiempo pasó y durante todos esos siglos el cristianismo se fue estableciendo. Pero por el siglo VII, el islamismo, corrijo, el tiempo pasó en estos siglos que he mencionado y el cristianismo se fue estableciendo, pero para el siglo VII,
el islamismo llegó también a las tierras de Etiopía. Y con la llegada del islamismo, Etiopía quedó aislada de los países cristianos de Europa. Y durante más de 1000 años, Etiopía quedó fuera del dominio no solo de los países europeos, sino que quedó fuera del dominio de Roma, que durante esos 1000 años de la Edad Media dominó el mundo y obligó en asuntos de religión al mundo conocido de la época. 1000 años en los que Etiopía quedó alejada del resto de Europa y de Roma, pero fue una bendición para Etiopía porque conservó lo que había recibido del cristianismo. Pero tiempo después, avanzados estos años y habiéndose protegido de la influencia de Roma por haber quedado aislada, apareció por allí por el siglo XVI un emperador, el emperador Levna Dengel, que después de vivir en relativa paz y después de que su país estaba tranquilo, se le ocurrió la brillante idea de buscar guerras. Este hombre, un día, según registra la historia, se le ocurrió que quería que la tierra diera a luz a algunos enemigos para poder pelear. Como extraño que alguien se canse de vivir en paz, cansado de vivir bueno, quería tener con quién pelear. Y lo que deseaba le vino, porque Etiopía fue invadida por los musulmanes, al mando de Ahmed ibn Ibrahim el Gashi. Este guerrero invadió a Etiopía para ganarla para el islamismo. Y lo que vino para Etiopía fue cruel, fue lamentable, fue triste, porque Etiopía, como resultado de tal campaña, fue sometida. Sus lugares más sagrados fueron quemados y el emperador llevado al norte del país. Finalmente murió. Después de eso, su hijo Galaudeus, al sentir la opresión islámica y sin saber qué hacer, pidió ayuda a las naciones cristianas de Europa. Y las naciones cristianas de Europa, en este caso Portugal, un país sometido al catolicismo romano, le brindó ayuda a Etiopía y envió a Esteban de Gama y a Francisco Álvarez, un jesuita. Y este conquistador, este líder guerrero y este sacerdote jesuita llegaron allí con tropas para ayudar a Etiopía contra los musulmanes. Pero la llegada de estas tropas, el auxilio de Portugal, aunque le sirvió para enfrentar a los musulmanes invasores, fue el comienzo de una etapa no buena, fue el comienzo de una etapa desafortunada para Etiopía, porque con el auxilio militar llegó también el dominio de Roma después de aproximadamente 1000 años que se había preservado de la esclavitud de la Iglesia de Roma. Algún tiempo después, estamos hablando por allí del año 1603, otro misionero jesuita, Pedro Páez, llegó de parte de Roma, era un misionero español, para continuar la misión de someter a Etiopía. Y dentro de toda su misión doctrinal que él tenía como objetivo, había dos puntos, y era que Etiopía aceptara la enseñanza de la doble naturaleza de Cristo. En este caso, no era algo desafortunado porque los cristianos de Etiopía no conocían o no entendían esta verdad bíblica. Pero lo otro que él estaba encargado de enseñarle y que Etiopía debía aceptar, el cristianismo de Etiopía, era la observancia del domingo como día de reposo y la obligación de no volver a guardar el sábado. Y aquí llegamos a un punto importante. Durante todo este tiempo, Etiopía había conservado el sábado como día de reposo. Durante todos esos siglos, desde los primeros siglos del cristianismo, Etiopía, por haberse mantenido fuera del dominio de Roma,
diferente a las demás naciones cristianas, había conservado el sábado bíblico, un regalo de Dios para el cristianismo y para la raza humana. Pero la llegada de este jesuita traía la condición de que debían abandonar el sábado bíblico. Los cristianos etíopes no estuvieron de acuerdo, aunque algunos de sus emperadores se sometieron. Pero el pueblo se levantó, luchó, literalmente hizo guerra para no aceptar el dominio material y espiritual de Roma. Y aunque les costó sangre, aunque les costó vida de muchos de sus conciudadanos, después de casi siglo y medio fueron expulsados los jesuitas, fueron expulsados los misioneros que allí había de Roma, fue expulsada Roma con su dominio y volvieron a sus antiguas verdades los etíopes. Finalmente, después de este dominio, los jesuitas abandonaron Etiopía y perdieron lo que este conquistador, lo que este líder jesuita, Pedro Páez, había ganado. Perdió lo que ganó el descubridor de las fuentes del Nilo, como se conoce a Pedro Páez, porque allí en Etiopía están parte de los nacimientos del río Nilo que desciende hacia Egipto. Esto es parte de la historia del cristianismo allí dicho a grandes rasgos. Pero en adelante, durante los siguientes siglos, hasta el siglo XX y finales del siglo XIX, Etiopía siguió, es fiel a sus raíces y es una de las pocas naciones que durante todos estos siglos de la era cristiana estuvo fuera del dominio de las naciones europeas, excepto un corto periodo en el que los italianos quisieron dominarlo por allí finalizando el siglo XIX, pero que no lo pudieron, y excepto un periodo de unos 5 años más o menos, por allí por 1936, cuando fueron dominados por Italia. De resto, esta nación, aunque pobre en los tiempos recientes, mantuvo su independencia. Pero hablemos un poquito acerca de el dominio de la iglesia adventista, o más bien de la llegada de la iglesia adventista a esta nación. Este mapa que aparece aquí los ubica y los ilustra acerca de cómo estaba el continente africano a principios del siglo XX. A principios del siglo XX, buena parte de África estaba dividido como colonias de países europeos. Y al oriente de África habían dominios de Alemania, África Oriental Alemana, colonia de Alemania, África Oriental Británica, colonia de Gran Bretaña, África Oriental, allí en la parte Somalia italiana, dominio de los italianos, Somalia francesa, dominio de los franceses, y así esta parte oriental, igual que el resto del África, era dominio de diferentes países europeos. Para esta época, cuando África estaba dividida entre las naciones del continente europeo, llegó la iglesia adventista a este lugar. Estamos hablando más o menos de comienzos del siglo XX, por allí, por 1907. Por este tiempo, la iglesia adventista comenzó a llegar en 1907, hizo sus primeros intentos de establecer su presencia en Etiopía con misioneros alemanes y escandinavos. En 1909, después de que ya los misioneros habían comenzado a llegar, llegó Tom Toppenberg, un misionero adventista de nacionalidad danés. Llegó a Etiopía y se unió al equipo y ayudó a construir la estación misionera de Etiopía, la primera estación. Debido a que Etiopía no permitió la construcción de otras estaciones misioneras, Toppenberg fue enviado a Tanganica, la actual Tanzania, aproximadamente un año después. Allí siguió trabajando durante varios años. En 1920 fue enviado nuevamente a Etiopía, lugar en el cual estuvo
hasta 1927. Para 1928 fue nuevamente a países del centro de África, esta vez a Uganda, donde trabajó hasta que tuvo que regresar a Dinamarca debido a la enfermedad de su esposa Minnie, quien finalmente murió en 1936. Y es aquí donde, aunque el tiempo es breve, quiero hacer la mención del sacrificio de estos misioneros, mis hermanos y hermanas. La enfermedad que contrajo la esposa del misionero Toppenberg fue la enfermedad del sueño, una enfermedad propia de esos países del trópico, una enfermedad que entre sus síntomas daba mucho sueño. La persona no paraba de dormir, no era capaz de frenar ese deseo de dormir. Y víctima de esta enfermedad, aunque regresó a su país, a Dinamarca, su esposa no superó la enfermedad y finalmente murió, pero murió contenta de haber ido a cumplir la misión. El misionero mismo no estaba arrepentido de haber ido a cumplir la misión, a tal punto que un año después, en medio de tantos peligros de salud y peligros por los pueblos paganos, muchos de ellos bastante violentos, de algunos sectores del África, no importó nada de eso, el misionero regresó al África, esta vez al África Oriental, y trabajó varios años hasta 1946. De regreso al África, él había vuelto a contraer matrimonio para ir acompañado a cumplir la misión. De otro lado, era muy difícil cumplir la misión solo en lugares inhóspitos y de tanto peligro y de tanta necesidad. Así que regresó y trabajó hasta 1946. En 1946, nuevamente hizo el trabajo en Etiopía. Regresó a Etiopía, lugar en el cual siguió haciendo la misión hasta 1952, año en el cual la Junta Mundial de Misiones le pidió que regresara a América, que ya abandonara el campo de la misión, porque ya estaba suficientemente adulto y no era seguro que estuviera a esa edad en el campo misionero. Sin embargo, ese regreso no fue un regreso muy voluntario. Él quería seguir en el campo de la misión. Soñó con regresar al África. Los siguientes años, él soñó con volver. Los siguientes años, él siempre pensó en volver a salvar a los africanos. Varias veces recibió invitación. Es más, al momento de su muerte, ya tenía listos los pasaportes y los pasajes para volver. Y cuando le decían, ¿a qué vas a volver? Es un peligro, puedes morir en el campo misionero. Él decía, ¿qué importa? ¿Por qué no? ¿Qué problema hay de que muera en el campo misionero? Prefiero morir con el arnés que aquí cómodo en casa. Es decir, prefiero morir en el campo de la misión. Prefiero morir allí escalando, avanzando, trabajando y no morir aquí quieto en una casa. ¿Qué espíritu el de estos misioneros? Axel Valdemar Emil Toppenberg, quien nació en 1884 y murió en marzo 27 de 1957, con la maletica lista para volver al campo misionero. Se fue con ese sueño al sepulcro, pero seguramente el cielo le contará como que cumplió la misión, como si hubiera regresado. En el obituario, en la leyenda que se colocó, que se hizo de él después de su fallecimiento, parte de lo que se escribió decía cosas como estas. Los largos años de servicio minaron sus fuerzas y fue prácticamente en el punto del agotamiento que terminó con solo 4 licencias. 43 años de servicio en las distintas secciones de África. Le faltaban solo 7 años para alcanzar su meta de medio siglo de servicio. En 1952 regresó a América para disfrutar de un descanso muy necesario. Aunque dejó su corazón en África,
no se le concedió estar allí en persona. Se consoló con la promesa de que cuando en el corazón de un hombre está el hacer una obra para el Señor, se considera como si realmente lo hubiera hecho. Si es así, se puede decir verdaderamente que dio su vida por África. Este hombre pasó momentos muy difíciles en su experiencia. Este hombre pasó momentos especialmente peligrosos. Tuvo momentos en los que enfrentó la muerte a manos de tribus guerreras del África. Hubo periodos en los que por la Primera Guerra Mundial quedó completamente aislado de los países de Europa y de la Junta de Misiones que proveían y que velaban por los misioneros, completamente aislado de recibir provisiones, de recibir noticias, épocas en las que con su esposa les tocó quedarse sin dinero, sin auxilios, hasta sin ropa. Y tuvieron años o épocas en las que les tocó vestirse con pieles de animales que ellos mismos fabricaban allí en los países selváticos del África para esa época. Hoy África ya es un país lleno de ciudades como nuestro continente también, aunque todavía tiene territorios selváticos, pero es un país lleno de muchas ciudades, un país de muchos lugares urbanos. Pero allí en ese país la iglesia ha crecido y sigue creciendo. Es un país donde está la mayor cantidad de adventistas en el mundo. Es un país lleno del adventismo gracias a hombres y misioneros como este y como muchos otros que dieron su vida para cumplir la misión. Queridos hermanos y hermanas, recordar la historia de nuestra iglesia en diferentes lugares nos anima. Recordar la historia de lo que Dios ha hecho nos llena de esperanza, nos llena de inspiración y nos motiva a cumplir para nosotros también la misión. Hay muchas cosas que pudiera contarles acerca de el cristianismo en Etiopía, solo que básicamente quiero recordar que Etiopía ha conservado una historia maravillosa que conviene a los adventistas. Conservó el sábado y aún hoy los líderes de la iglesia cristiana copta de Etiopía reconocen en visitas hechas por los adventistas tiempo atrás en algunas entrevistas, ellos decían, para nosotros el sábado sigue siendo el día de reposo y nunca lo hemos desechado, nunca lo hemos perdido, porque es el día que Dios dejó. La historia de Etiopía nos confirma la verdad del sábado, pero nos inspira a que cumplamos nuestra parte en la misión evangelizadora. Querido hermano y hermana, hoy, esta mañana, te invito a comprometerte con la misión. Te invito a comprometerte con la ganancia de las almas. Tal vez no te toque ir al África, al lejano oriente o a las selvas del Amazonas. Tal vez allí donde estás puedes cumplir la misión. Allí seguramente el Señor te está llamando para salvar a otros. ¿Habrá alguno que quiera responder a esa invitación en esta mañana y decir, yo quiero cumplir la misión que me has encomendado para ayudar a salvar y llevar almas al reino de los cielos? Si hay alguien, le invito a ponerse su mano en el corazón y a decirle, Dios, yo quiero ser ese misionero que vaya a cumplir la tarea aquí en donde estoy, aquí en mi ciudad, en Buga, aquí en mi departamento del Valle del Cauca, aquí en mi asociación, la Asociación Central, aquí en mi país, Colombia, yo quiero ser instrumento en las manos de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y hagamos una oración. Señor, aquí donde estamos, queremos ser misioneros para ti. Queremos cumplir la misión. Queremos salvar almas para la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.